Jaramillo está ya con nosotros en la hora clave. Buenas tardes, economista. Gracias por compartir estos micrófonos y estos minutos con nuestra audiencia. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los radioyentes. Un gusto, como siempre, estar aquí en la W Radio. Economista, una pregunta dual. Número uno, ¿cuál es el balance que queda luego de varios días de paralización a los diferentes agremiados dentro de lo que es la Cámara de Industrias, Producción y Empleo? Y al mismo tiempo, ¿qué expectativas les deja el acuerdo logrado entre los dirigentes indígenas con el presidente de la República? A ver, es obvio que después de un paro nacional, más aún cuando se cerraron todas las vías de acceso de la provincia de La Suaya al resto del país, el impacto económico es importante, más aún para las pequeñas y medianas empresas. Es importante recalcar que en nuestra Cámara están afiliados 136 empresas, pero el 80% de dichas empresas son pequeñas y medianas, así que son seguramente las más afectadas de un paro que hizo retroceder más que adelantar en el área económica. Obviamente me estoy refiriendo específicamente a eso, ya que no se pudo trabajar de manera normal, no pudieron llegar combustibles, materia prima, ni tampoco se pudo sacar producto, ya que también se debe conocer que en Cuenca en realidad todas las industrias de diferentes sectores dependen en un 80% de los mercados de Quito y Guayaquil, en algunos casos exportaciones, y al tener cerradas las carreteras, obviamente el impacto económico es importante. Según nuestros cálculos, en los 10 días de paro que tuvimos en la ciudad, poco más, poco menos, se perdieron un poco más de $80 millones. 80 millones de dólares que jamás se los van a poder recuperar. Eso es un monto perdido que, como les digo, afecta mucho más a los emprendedores, a los micro, a los pequeños, que a los grandes, que tienen una mayor capacidad de negociación con sus diferentes proveedores. Así que el efecto económico es complejo. Ahora, ¿qué nos queda? ¿Cuál es la situación? Creo que hay que analizar muy bien, obviamente, más que nada el gobierno nacional y las personas que participaron, los representantes de los indígenas que participaron el día de ayer en el diálogo que significó el retroceder a la implementación del decreto ejecutivo 883. Y esperamos que se pueda llegar a no solamente a un objetivo con la idea de beneficiar a un sector específico, que es el sector indígena, sino en beneficiar a todo el país. Lo que sí debemos estar conscientes es que los subsidios a los combustibles, para entender mejor, los subsidios son necesarios en una economía, pero deben ir dirigidos a las personas que lo requieren, a los que menos tienen. El problema del subsidio a los combustibles es que no iba dirigido al usuario del servicio de transporte público, sino iba dirigido a la empresa que daba ese servicio público de transporte. Obviamente un subsidio debe ir dirigido o debe ser focalizado a las personas que lo requieren, que utilizan, como sucede por ejemplo con el gas licuado de petróleo. El gas licuado de petróleo, el subsidio va a la persona que adquiere el producto. El subsidio no va a las empresas que producen el gas, ya que es un producto elaborado por empresas públicas. Entonces es una gran diferencia darle el subsidio a la persona que utiliza y a la empresa que da el servicio. Ahí es justamente esa situación que en cualquier país del mundo se lo ha modificado. Los subsidios son utilizados desde los Estados Unidos, Japón, cualquier país capitalista o socialista o de izquierda o de derecha. El subsidio en sí no es malo, pero debe ir dirigido a las personas que lo necesitan. Entonces esperamos que las actividades se retomen de manera normal. Sabemos que las carreteras no están completamente abiertas, ya que los escombros que se dejaron en las vías obviamente no fueron recogidos por las personas que los pusieron ahí, y el Ministerio de Obras Públicas está en el proceso de poder limpiar las carreteras que nos unen con el resto del país, y retomar las actividades normales, especialmente de combustibles. Todos fuimos conscientes de que el gas licuado de petróleo estaba escaseando aquí en la ciudad y muchas familias se vieron afectadas por la situación. ¿Se ha hecho ya un balance economista de la cantidad de recursos que
no se han podido generar durante estos 12 días de manifestaciones solo en la provincia de la Azuay, quizás solo en el Cantón Cuenca, tomando en consideración que a nivel nacional más o menos se ha dicho que el perjuicio para el país sería de 1.500 millones de dólares. Haciendo una extrapolación, si es que en nuestra Cámara, que están las industrias más grandes, pequeñas y medianas de la ciudad, y otros sectores más, hablamos de 80 millones de dólares en 10, 12 días de paro. Si eso lo abrimos al sector comercial, que también se vio afectado, podríamos estar hablando de unos 130, 150 millones de dólares. Obviamente ya la información del sector comercial no es una información que como Cámara la manejamos, a ser Cámara de Industrias, Producción y Empleo, pero calculamos que será entre los 130 a 150 millones de dólares de perjuicio. Pero hay que estar muy claros, porque muchas personas dirán, en base a lo que he escuchado en las redes de diferentes otras medios de comunicación, pero bueno, que les quiten a los ricos. Como les dije al inicio, el más afectado en un paro no necesariamente es la empresa más grande, porque hablando sinceramente es la que más capacidad económica tiene para poder aguantar días malos o días de crisis. Los más afectados son los pequeños y medianos, que por un día o 2 días de cerrar quiebran. Solamente veamos lo que pasó con la construcción del tranvía. Es así de sencillo. Eso es una gráfica muy fácil de entender. Los más afectados del paro son los pequeños, los micro, los pequeños empresarios, los emprendedores, porque 1, 2, 3, ni se diga 10 días, no es sacarle del mercado a una empresa, es quebrarle a una empresa. Y obviamente siempre serán los más afectados. No se debe analizar el paro como un efecto que bueno que los ricos paguen, ¿no? Muchos de los pequeños emprendedores tienen tiendas de barrio, tienen panaderías, tienen mecánicas, tienen pequeños negocios que sobreviven con el día a día. Si se le corta la materia prima a una tienda de barrio, más que la materia prima, los productos que venden, y no puede vender y no hay gente que quiera salir en el centro histórico, ¿cuántas tiendas cerraron durante 10 días por la inseguridad que significaba? Creo que es bastante importante analizar el efecto de un paro, no solamente al gran empresario, sino más que nada a los pequeños y medianos, que son el 80% de la producción nacional. Economista, usted nos ha sabido brindar varias veces análisis económicos coherentes y adecuados para que la gente pueda entender lo que sucede a nivel país. Y le digo esto precisamente en el marco de que uno o dos de los temas que venía con este decreto, el 883, tenía que ver con evitar que se vaya el combustible subsidiado al contrabando, número 1. Y número 2, la posibilidad de que mantener los subsidios termine por desdolarizar al país. Hay la posibilidad de que este segundo término se consolide si da pie atrás del gobierno. A ver, primer tema, el contrabando. Es bastante sencillo de entender cuando tenemos una visión completa del país. El Ecuador, conjuntamente con Venezuela, son los 2 únicos países en Latinoamérica que subsidian combustibles. ¿Eso qué significa? Que un colombiano o un peruano puede pasar la frontera, llenar su tanque de gasolina o de diésel en el Ecuador y paga 4 veces menos que en el país de origen. Eso obviamente es contrabando, porque el subsidio tiene que ir dirigido a los ecuatorianos. Pero el grave problema es que había muchas personas, muchos contrabandistas, muchas empresas informales que trasladaban de manera obviamente informal estos combustibles a Colombia y Perú, compran aquí en $1 y pico y venden en $3 y pico en Colombia y Perú. Obviamente eso es ilegal, porque aparte que se está utilizando un subsidio que debe ir dirigido hacia los ecuatorianos, no está utilizando facturación, no está generando un impuesto a la renta por la ganancia generada, que es 3 veces cada galón. Imaginémonos cuánto se contrabandeado en los últimos 40 años de diésel del Ecuador hacia Perú o del Ecuador hacia Colombia. La única forma de que se pueda eliminar el contrabando es cuando se le quite ese margen.
¿Eso qué quiere decir? Que los precios son más o menos iguales entre Colombia, Perú y Ecuador, para que no puedan salir los productos. Recordemos qué es lo que pasó cuando se impusieron esas tasas extra a los licores en el Ecuador. Acordémonos que en ese momento se dijo que se iba a poner impuestos para que se reduzca el consumo, que era algo ilógico. En ninguna parte del mundo se ha logrado reducir el consumo de algún producto por un impuesto. Lo que se transforma más bien o lo que se logra es el contrabando. ¿Qué es lo que pasó con los licores? Venían una cantidad de productos del norte del Perú, contrabandeados, metidos en toda el chasis de los camiones, carros, camionetas y demás. Lo que se genera es un sector informal. Lo que antes era formal, por poner impuestos, por hacerle algo mucho más barato en otro lugar, y aquí es justamente al revés, hacerle más barato en Colombia o en Perú que en el Ecuador, lo que hay es contrabando a ese país de acá. La misma lógica, el diésel ecuatoriano, más barato en el Ecuador, contrabando a Colombia. Es así de sencillo, el comercio no se cambia por impuestos, sino se modifica o se adapta a las circunstancias. El grave problema es que cuando se imponen impuestos o se dan subsidios sin control, eso se transforma en un mercado ilegal. Sector licores, sector diésel y otros más. Entonces hay que estar conscientes de que mucha cantidad, mucho dinero de los subsidios iba dirigido a solventar esas empresas informales que trasladaban el diésel u otros combustibles a Colombia y a Perú. Eso por un lado. La otra pregunta era sobre la dolarización. A ver, nuevamente, siempre para analizar temas económicos hay que verlo en un espectro mucho más amplio. La dolarización, creo que no me equivoco y debe ser aprobado por el 95% de los ecuatorianos, es la mejor decisión económica que se ha tomado en el país. Cuando analizamos cómo era la capacidad de consumo de los ecuatorianos en sucres, cuando se recibía el sueldo los primeros días del mes, al final del día del mes no podía comprar lo mismo que cuando recibió los primeros días del mes, por la devaluación del sucre. Es decir, que la capacidad de consumo de los ecuatorianos iba bajando diariamente. Inflaciones de más del 100%, devaluaciones del más del 100%. ¿Qué fue lo único que controló eso? El dólar. Obviamente nos quitó la posibilidad de imprimir dinero, nunca fuimos responsables en imprimir dinero y imprimíamos a diestra y siniestra sin importarlo cómo se devaluaba o lo que le pasaba a los consumidores. Y el dólar nos obligó a mantener una moneda, lo que nos estabilizó en una inflación más o menos buena y eliminó la posibilidad de que el dinero se devalúe. Entonces eso hace que con el dólar yo recibo mi sueldo ahora y puedo comprar lo mismo 30, 40, 60, un año después inclusive, dependiendo. Las inflaciones del Ecuador han sido 2, 1%, ahora inclusive llegamos a deflaciones. Entonces el dólar llegó a estabilizar la economía ecuatoriana. Un tema muy importante. Ahora, ¿qué se necesita para mantener el dólar? Para mantener la dolarización, ingresos. Y los ingresos son por algunas líneas. Exportaciones, inversiones, la más importante, remesas, obviamente, también muy importante, y la otra es deuda. El grave problema es que el Ecuador pasó de 13.000 millones de deuda en el año 2007 a 62.000 millones de deuda en el año 2017. 10 años después se sextuplicó la deuda del Ecuador, inclusive por encima de los límites permitidos dentro de la Constitución de la República. Sí. Entonces, 62.000 millones de dólares hace que comience a ser débil un dólar porque no tenemos dinero para pagar nuestros préstamos. Entonces, obviamente, esa situación tiene que ser solucionada, pero para tratar de equilibrar ese déficit fiscal que ha venido el Ecuador teniendo desde el año 2015 más o menos, que fue creciendo, el dato más alto es 8.000 millones de dólares, se necesitaba o se necesita todavía realizar políticas o tener políticas públicas de reducir gastos, de incentivar al sector productivo, que es el generador de empleo, para que se reactive la economía. Recordemos que aparte de este déficit fiscal y problema económico, hay 5.2 millones de personas en el desempleo, subempleo e informalidad. Cuando terminó el gobierno pasado eran casi 5 millones. Tampoco estábamos en la mejor situación, sino que ocultaban las cifras, que es la verdadera razón de que creíamos que estábamos en el cielo, pero total estábamos en el infierno durante más de 10 años. Entonces, obviamente, la situación no solamente es económica, es social por los 5.2 millones de personas, y también comienza a ser un problema de competitividad, porque las empresas, al ser costoso producir en el país porque tenemos el dólar como moneda, obviamente vender hacia afuera y generar exportaciones para que se fortalezca la dolarización es difícil. Solamente un dato: en México el salario mínimo vital es $120 mensuales.
En el Ecuador, $400 mensuales. Con esto no estoy diciendo que haya que reducir, para nada, pero nos debemos comparar con nuestros pares. Y en México se puede contratar a 4 personas pagándole aquí por una. Esa es la diferencia. Entonces, obviamente, allá se puede producir más, se vuelve más competitivo, los costos pueden ser reducidos y demás. Entonces, son varios los problemas que tiene el Ecuador y tiene que comenzar a solventarlos. Una solución rápida a corto plazo, eliminar subsidios, $1.400 millones que no saldrían de la billetera del gobierno nacional y que se podrían, más bien dicho, se deberían redirigir para obra social, para reactivar el sector de la construcción en casas sociales y demás cosas. Eso es importantísimo de que se pueda comprender, pero el grave problema del decreto ejecutivo 883 es que eliminaba el subsidio, pero no lo distribuía a las personas que lo necesitaban. Yo tuve una entrevista en una radio el día sábado y les indiqué eso. Debe ser modificado el 883 porque quita el subsidio y quita de manera correcta porque les está dando a las empresas, y no debe tener un subsidio, no debe tener una empresa que tiene rentabilidad, porque en pocas palabras los ecuatorianos estamos ayudando a que un dueño de una empresa de transportes gane, así de sencillo. De nuestra plata sale para que gane esa persona dueña de un transporte. Entonces ese subsidio debe ir dirigido a la persona que utiliza el servicio público, así de sencillo. ¿Cómo se lo hace? Ya, obviamente ahí el gobierno tiene que buscar la forma de cómo hacerlo, el bono, no sé, pero debe ir dirigido un subsidio a las personas que menos tienen. Si no, el subsidio lo va a mal utilizar diferentes sectores para generar rentabilidad. En el gas licuado de petróleo es exactamente, aquí alguna vez lo dije en una entrevista, el gas licuado de petróleo para cocinar los alimentos de una familia, perfecto. El gas licuado de petróleo para calentar piscinas, no, para eso no es un subsidio. No sería justo, al menos. No, nada justo y nada lógico. No puedo utilizar 4 cilindros para calentar mi piscina y uno para cocinar mis alimentos. Obviamente estoy utilizando y estoy beneficiando de un subsidio que está mal dirigido. Se debe focalizar, sí, el 883 debe ser modificado completamente, pero eso no significa que se le debe mantener el subsidio a los transportistas, sino debe mantenerse el subsidio a las personas que utilizan el servicio público. Para que no se vean afectadas por el aumento de los pasajes. Y ahí deberíamos salir todos ganando, obviamente, porque ya no se le está afectando al más pobre. Recordemos que en Quito fue apresado uno de los altos dirigentes de los transportistas y, según datos de la Fiscalía, tenía $20 millones en patrimonio. $20 millones. Entonces, estamos dándole un subsidio para que esa persona aumente su patrimonio exponencialmente cada año. Eso es completamente injusto. Creo yo, ¿no? Capaz me equivoco. Ahora, esa es la hipótesis economista que se tiene actualmente. Con la eliminación del decreto 883, habría la posibilidad de que nada más determinados sectores sean quienes asuman el pago directo del subsidio que actualmente mantiene el gobierno. Y el mismo presidente ha dicho que estas personas posiblemente recibirían un incentivo de parte de sus empleadores. ¿La industria local al menos está en la posibilidad de generar ese incentivo para sus empleados? A ver, creo que sería irresponsable por parte nuestra el analizar esa probabilidad sin antes tener algo formal o seguro. Creo que nuestra responsabilidad hace no analizar posibilidades, sino realidades. Cuando tengamos una realidad que se va a poner en el decreto, en el número de decreto que vayan a publicar con las nuevas políticas económicas, nosotros analizaremos. Obviamente, como les dije antes, y es la misma lógica, un aumento en los costos laborales le afecta a la gran industria, sí, pero le afecta mucho más a la pequeña y mediana. Es así de sencillo. Cada vez se le pone más impuestos. Insisto, hay muchas personas que piensan que hay que ponerle impuestos a la empresa porque debe pagar más. Si es que eso se hace en un país en donde el 80% de las empresas son pequeñas y medianas, lo que estoy acabando es la posibilidad de que familias que viven con un negocio y que inclusive ni siquiera con rentabilidades altas, hablo de una tiendita de barrio, puedan perder la posibilidad de hacer más grande y transformarse en un mini mercado porque el costo laboral es más alto. Obviamente no es algo que se lo deba analizar este momento, han pasado situaciones muy complejas en el país, pero no hay que hacerle más costosa a la producción en el Ecuador
para que cualquier grupo o representantes de cualquier grupo en el país diga ganamos. Porque no nos damos cuenta, o más bien dicho, estamos analizando el corto plazo. Ganamos ahora. El grave problema es que las empresas, cuando se les vuelve más costoso producir, no contratan. Entonces, a 5.2 millones de personas que no tienen empleo, nunca van a ser contratadas, porque estas empresas no pueden contratar. Entonces, el problema de corto plazo, sí, ya no nos quitan a nosotros, ya nos devolvieron los subsidios, demás, perfecto, pero el país no arranca. El país sigue sumando más y más desempleo. Recordemos que en el país más o menos hay 8.3 millones de personas en la población económicamente activa. 5 millones, el 60% está desempleado. Entonces, el problema no radica en los que tienen empleo, el problema radica en el Ecuador en los que no tienen empleo. Entonces hay que dar facilidades para que las empresas contraten. Si es que se vuelve más caro contratar, más complejo contratar, obviamente las empresas no van a contratar. Como me han dicho muchas empresas pequeñas, yo prefiero importarme una máquina que hace el trabajo de 10 y me ahorro un problema. Uh-huh. Y así es muchas de las decisiones. Y ahora la tecnología o logra eso justamente. La industria 4.0 busca suplantar la mano de obra y transformarla en una máquina que sea mucho más eficiente. Obviamente las empresas de Cuenca tratan de no tecnificar tanto y mantener esa mano de obra. Pero si es que es tan costoso el mantener mano de obra en el país, y si es que va a ser más costoso, va a ser preferible endeudarme en la CFN a un préstamo de un bien de capital, una maquinaria que suplanta 10 personas, y sigo o puedo ser competitivo. No deberíamos llegar a eso, pero si cada vez les siguen estrangulando durante 10 años, recuerden que hubieron 14 reformas tributarias y 16 o 15 reformas laborales, si se sigue estrangulando a ese grupo del 80% de pequeños y medianos empresarios, lo que se va a lograr es que esas empresas o se cierren o evolucionen utilizando tecnología. Y eso va a significar que no seamos 5.2 millones en desempleo, sino seamos 7. Entonces no hay que ver solamente al corto plazo y decir, ganamos el diálogo y nos van a devolver los subsidios. Perfecto, pero el efecto económico en el futuro, en el mediano plazo, no hablo 5 o 10 años, en 1 o 2 años es más desempleo, mayor inestabilidad, mayor inseguridad, porque el desempleo en muchos de los casos, cuando usted le tiene a 1, 2 hijos, 3 hijos, 5 hijos sin alimentos, el desempleo o el papá o la mamá buscan formas informales de llevar comida al plato de sus hijos, cualquiera que sea esta, informales de vender productos informalmente o informales de llegar a traficar con productos que son ilegales. Entonces, el empleo, es difícil comprender esta palabra, pero obviamente peor después de 10 años del gobierno pasado. El empleo es la mejor obra social que puede hacer un gobierno, porque les da dignidad a la gente. Cuenca, ¿por qué tiene calidad de vida? Porque a diferencia del resto del país, donde el 40% es empleado, aquí es el 60% empleado. La calidad de vida de Cuenca no tiene que ver con los lindos ríos, o no solamente tiene que ver con los lindos ríos y la buena servicio público de Tapa, empresa eléctrica y demás. No, la buena calidad de vida de los cuencanos tiene que ver porque el 60% de los cuencanos tienen un empleo formal. Aquí el desempleo es el más bajo del país, la informalidad es la más baja del país y el subempleo es el más bajo del país. Eso es lo que le da calidad de vida. No solamente el buen aire, porque si es que yo quiero darle una buena educación a mi hijo, quiero llevarle y darle una buena salud a mi hijo, al final, penosamente, estamos en un mundo así, necesito dinero para pagar esos bienes, o esa mejor educación, o esa mejor salud. Sí debemos, como cuencanos, y creo, y ojalá nos tengamos o veamos a lo que pasó como una forma de aprender, de que los políticos de muchos de los casos buscan obviamente la elección, y en el proceso de campaña le venden todo lo probable o improbable que puedan lograr. Yo siempre he comparado personalmente, luego obviamente de haber estado en colegios y universidades, que los políticos hacen exactamente lo que hacían en las elecciones de los consejos de estudiantes. Yo recuerdo en el colegio que estuve, todos ofrecían que iban a poner el mejor césped en la cancha de fútbol, o la mejor fiesta. Al final no hacían, pero ofrecían.
Lo mismo hacen los políticos. Y año tras año era tras la año, misma realidad. Y volvemos a caer y volvemos a votar de esa persona que es el Mesías del Ecuador, va a venir a solucionarnos todos los problemas, porque penosamente los latinoamericanos esperamos que nos solucionen todos los problemas y no solucionamos nosotros los problemas que sí tienen que ver con nosotros. Ética, moral, principios de educación, cumplir las leyes de tránsito, que tiene que ver con nosotros. El gobierno pone las leyes, nosotros tenemos la obligación de cumplirlas, pero penosamente no lo hacemos. Entonces, cuando decimos este gobierno es un corrupto, con todo respeto, ¿quién le puso al gobierno? Yo recuerdo que en la primera votación o en la segunda votación del expresidente de la República, la SUAY le votó 80 y pico % por esa persona. Y después nos quejamos, o muchos nos quejamos, que es mal gobierno. Pero ¿quién le puso al gobierno? Pues somos nosotros. El voto es voluntario, nadie le obligó a nadie. Cierto. Entonces también tenemos que pensar a quién creer. A veces, por eso, una de las razones por las cuales la política no es muy aceptada es porque generalmente los políticos nos terminan mintiendo. Hay esa frase, el vivo vive del tonto y el tonto de su trabajo. Penosamente es así. Cierto, economista, y le agradecemos por el análisis que nos ha brindado en el marco de lo que parece ser el último día o las últimas horas del paro nacional. Hay que esperar que se concrete, hay que esperar que finalmente el decreto que estaría por derogarse, el 883, termine siendo una realidad para que las medidas de hecho no regresen y se pueda retornar a esa calma que la mayoría al menos ansía. Le conversamos con el economista Andrés Robalino Jaramillo, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo, en la hora clave en esta hora de la tarde. Gracias, economista. Muchas gracias por la invitación. Amigos oyentes, antes de la pausa les dejamos